אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו. Bienvenidos a todos. Vayan abriendo el libro de meditación para las naciones del mundo. Estamos en la página 40. Bienvenidos a todos.
Laila Tov, buenas noches a todos. Lejaim, ya están todos adelantándose a mí, así que vamos a preparar unas gotas de Lejaim primero que todo, para celebrar anticipadamente un poco este Tu Bishvat, este 15 de Shvat. Ustedes saben, Tu es porque es Tet Vav es 15. Lejaim, que tengan todos un año nuevo de los árboles o del árbol, con mucha felicidad y sobre todo con mucho placer, disfrutando del sabor y del aroma de los frutos del árbol de la vida. Lejaim. En el libro de meditación para las naciones del mundo del Rab, estamos en la página 40. Terminamos de leer en este capítulo 2, que habla sobre el monoteísmo, acerca de la trascendencia e inmanencia de Akadosh Baruj Hu. Estamos refiriéndonos a que Akadosh Baruj Hu es uno es su esencia, con la luz infinita y con todos los mundos y todas las creaciones, todo es uno. Pero cuando se manifiesta, o sea, cuando se conecta con su creación, se manifiesta de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de sus criaturas de recibir esa luz. Entonces hay una luz trascendente que rodea todos los mundos, que es igual para todos, que como no la pueden percibir todas las creaciones de la misma manera, entonces para la mayoría permanece en forma oculta, como que rodea, que está por encima de la mente, de la conciencia, y está la luz que permea todos los mundos, la luz inmanente de Dios, que es la que penetra y da vitalidad a todas sus creaciones, y es la que nosotros podemos inferir de acuerdo a nuestro poder de imaginación, que habíamos hablado en la clase anterior de Tania. Vamos a tratar de traer un poco ese tema nuevamente ahora. A través de nuestro Koach Amedamé, nuestro poder de imaginación, podemos hacer imágenes. Medamé viene de la raíz domé, que es similar. Podemos asimilar, podemos hacer paralelos entre las cosas que no conocemos, que no nos podemos dar cuenta que existen, como esa luz infinita de Dios, lo que es la esencia, lo que es su voluntad, paralelos con las cosas que nosotros sí conocemos de nuestra experiencia, y a medida que vamos aumentando y rectificando ese poder de imaginación, vamos obteniendo nuevas imágenes, nuevas experiencias, nuevas ideas que permiten que nuestro poder de imaginación y nuestra captación de lo que es la divinidad, de lo que es la real existencia, sea más completa. Entonces ese es el proceso de rectificación del Koach Amedamé, que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de nuestras vestimentas del alma, de nuestras herramientas o Keilim. A medida que los Keilim se van haciendo más refinados, van siendo más permeables
a revelar la luz que contienen, y por otro lado van siendo más amplios, recibiendo todavía más luz, cada vez siendo capaces de captar más de la luz. Entonces, eso que nosotros vemos como una multiplicidad de manifestaciones en la naturaleza, vamos uniéndolas una a una para transformarlo todo en un solo ente, en un solo creador. Entonces, en la clase anterior habíamos visto en la página 39 lo que es la trascendencia y la inmanencia, la luz que rodea a Memalé y la luz que penetra, que es la luz a Sobeb que rodea, y la luz a Memalé que penetra, que tiene que ver con la tierra y el cielo. Los cielos representan la luz que rodea, la luz con el nombre Abayá, y la tierra representa la luz que penetra, que da vida a las cosas materiales. Y así como existe el cielo y la tierra, existe la luz y la oscuridad, existe el día y la noche, y como está escrito en la Torá, Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Echad, y fue la noche o la tarde, y fue la mañana o el día uno, un día. No está dicho día primero o como está dicho el resto de los días, Yom Shaini, Yom Shlishi, día segundo, día tercero, está dicho un día. Esto está interpretado por la Kabbalah y Hasidut, que así como existe la noche y el día, y ambos forman un solo día, también la oscuridad y la luz, la revelación y el ocultamiento, la luz infinita de Dios y el Tzimtzum, o el poder de lo ilimitado y el poder de lo limitado, es todo uno. Es todo manifestación y poderes de Akadosh Baruj Hu para crear la realidad y conectarse con nosotros. Entonces, hablamos de el número 2, que es la Bet, con que se creó Bereshit, con que Dios comenzó la Torá, porque así creó todo en forma dual, como vemos en la página 40, en el primer párrafo, que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero después en el segundo relato de la creación dice, comienza con Aleph, porque allí fue cuando unió. Entonces vamos a continuar en la página 40, donde dice las 4 letras. Otra manifestación múltiple de Hashem. ¿Están todos? Yo, como estoy viendo el libro, no veo el chat. Muy bien. Estamos todos en el libro, en la página 40. Seguimos adelante. Muy bien. Vamos a ponerse de acá antes que nos olvidemos. Nos estamos olvidando algo muy importante. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká porque acerca la Geulá. Entonces, otra manifestación múltiple de Hashem se hace explícita a través de las 4 letras de su nombre esencial, Abayá, ya mencionado, que representa la luz infinita que rodea todos los mundos. Su significado literal es traer la realidad constantemente a la existencia, hacer existir, verbo que no encontramos en español, pero incluso dentro de esta referencia a Hashem, aparentemente simple como creador, cada una de sus 4 letras, Yud y Hei y Vav y Hei, se refiere a una de las 4 etapas del proceso continuo creativo,
contracción, expansión, extensión y expansión. Esto se refiere que, si ustedes ven la forma de las letras, no me acuerdo si la clase anterior habíamos hablado de esto, si ustedes ven las letras del nombre, la Yud es un punto, la Hei es una expansión tridimensional del punto, porque es como si se expandiera hacia la izquierda, o sea, en el plano horizontal. El brazo vertical es la expansión en el plano vertical, de arriba a abajo, y adelante y atrás. Y la pequeña Vav chiquitita que hay en la Hei, que está separada, representa una tercera dimensión, que es la profundidad. Entonces la Hei representa una expansión de esa Yud, que es una contracción. Luego la Vav representa una extensión, o una amshajá, como se dice en hebreo, de esa Yud superior expandida que todavía se mantiene en el lado oculto en los mundos superiores. Esa Vav es una extensión, una amshajá, una prolongación de esos mundos exteriores en la Hei inferior, que se vuelve a expandir en todas las direcciones. Entonces acá, si ustedes se acuerdan cómo era el proceso de la creación, desde la esencia de Dios hasta después luego la luz infinita y la contracción y la creación del espacio vacío, la formación del Kav o la raya, que es la luz infinita que se expande, que se extiende en forma limitada en el espacio para crear los mundos. Entonces ahí también en ese proceso van a ver estas 4 letras del nombre de Dios representadas. Y así también todo proceso creativo que nosotros realizamos se produce de esta manera. Primero hay una contracción cuando uno, en nuestro inconsciente, está todo expandido, pero está en forma oculta. Entonces esa Yud, que tiene que ver con la Sefirá de Jochma y con el mundo de Atzilut, es como una contracción, es como esa Kav que trae a la conciencia, pero en forma muy contraída o resumida, toda esa luz infinita que está en el inconsciente. Eso es el rayo de la Jochma, que es como un punto que brilla en la oscuridad. Luego la expansión es Binah, la Hei es la Binah que se expande, y, como dijimos antes, a través del Koach HaMedamed, del poder de la imaginación, desarrolla y capta la idea que viene de Jochma. Luego eso se extiende, la Vav representa las 6 cualidades del corazón, el Zeir Anpin, que es donde se produce una continuación, por eso la forma de la Vav, de eso que está en la mente, se produce la expansión, la extensión hacia los sentimientos. Entonces, la extensión también significa una traducción, una forma de conexión de 2 cosas completamente diferentes, que son el pensamiento y los sentimientos,
a través de un bastón que forma, como es la Bab, que tiene una cabeza y un palo extendido, donde cada una de las puntas conectan dos cosas completamente diferentes, los mundos superiores y los mundos inferiores, o la Yud y la Hei de la mente con la Bab de los sentimientos, y los sentimientos también comienzan, como todo eso está interincluido. La Jochma también tiene una expansión para dentro de sí misma, es como ese punto, ese rayo que pega y ilumina toda la noche, y también tiene una extensión para llegar hasta Binah, y dentro de Binah esa extensión produce una expansión dentro de Binah. Antes hicimos el ejemplo con la fecundación del hombre y la mujer, que también es una contracción que se expande y luego se extiende hacia la mujer, y dentro de la mujer se vuelve a expandir. Si ustedes meditan sobre esto, están refinando el Koach HaMedameh y están comprendiendo cómo es el poder creativo a todos los niveles, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel de Jochma, de Binah, de los sentimientos, de la acción. Entonces, una vez que esa extensión llegó a Malhut, en Malhut se produce otra expansión, que es en el reinado o el mundo de la acción, que allí se extiende en las acciones que uno realiza, se materializa en el mundo exterior, y entonces esto lo vemos también como una representación de los cuatro mundos: Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. Yud y Hei y Bab y Hei, Jochma, Binah, Zeir Anpin, las 6 Midot y Malhut. No me acuerdo si acá había puesto el cuadro que hizo Bielka, donde habla de esas cosas, pero no está puesto como lo acabamos de explicar, está explicado desde otro punto de vista. Pero podemos interpretar que, como estamos en la clase de los Benei Noach, estos 7 preceptos tienen que ver, como nosotros meditamos en el cubo mágico, con las 6 midot del Zeir Anpin y Malhut. Entonces esas son la Vav y la Hei inferiores, y la Yud y la Hei es todo el proceso que nosotros realizamos de meditación y de toma de conciencia para poder influir sobre las midot, sobre las cualidades, y poder cumplir y refinar estos 7 preceptos de los Benei Noach. Entonces seguimos leyendo. Además de su significado literal, Havaya se interpreta también como un acrónimo de fue, es y será. Hayá, Ove, Veye en hebreo. Respecto al tiempo, Hashem es eterno. Más aún, está por encima del tiempo, ya que este es una creación y no existe en la luz infinita de Hashem antes del proceso creativo. Entonces, así como el espacio es creado con la creación de los mundos inferiores, con la contracción de la luz, también el tiempo es algo que allá en la esencia de Dios no existe. Tiempo en el sentido de que puede haber un antes y un después. Así como en el espacio hay adelante y atrás, en el tiempo también hay adelante y atrás, pero en la esencia de Dios, en la luz infinita,
no existe la idea de tiempo como nosotros la conocemos. El tiempo también es una creación. Y la ciencia ha demostrado que el tiempo tiene que ver con el movimiento. Cuando mayor es el movimiento, el tiempo pasa más despacio, y cuando el movimiento es más lento, el tiempo pasa más rápido. Entonces, una forma de hacer que la vida sea más extensa es estar siempre en movimiento, hacer muchas acciones, entonces el tiempo pasa más despacio, en forma bien tangible. Cuando uno está quieto, el tiempo aparentemente pasa más lento, pero en realidad, si lo medimos desde el punto de vista de los hechos, de los resultados que nosotros hicimos, es como si el tiempo se hubiera acabado enseguida. Cuando hay algún día que no hacemos alguna acción positiva o que no estudiamos Torah, sentimos que el tiempo fue perdido, que el tiempo no existe. En cambio, cuando nos ocupamos de las cosas, el día se termina muy pronto, pero sentimos como que ese tiempo fue ocupado y fue expandido en forma muy especial. Entonces, el Koach HaMedameh, el poder de la imaginación rectificada, ve el paso del tiempo diferente, que como lo ve la persona que no tiene el poder de imaginación rectificado. Hay personas que se imaginan que están haciendo algo y en realidad no hacen nada. Cuando uno se mira en la televisión o está haciendo cosas que hacen perder el tiempo, en realidad uno se imagina que hizo mucho pero no hubo ningún resultado, no significó nada todo eso. Incluso a veces uno puede trabajar y acarrear objetos y trabajar, hacer mucho trabajo, pero si no está dirigido de una forma positiva, de acuerdo a como nos explica la Torá, entonces no solamente que ese tiempo fue derrochado, sino que se ha perdido el tiempo y se ha trabajado en forma negativa, se ha atrasado el tiempo, hemos ido para atrás. Hashem es eterno, más aún, está por encima del tiempo, ya que este es una creación y no existe en la luz infinita de Hashem antes del proceso creativo. La naturaleza eterna de Hashem se manifiesta en la creación de tres maneras distintas. Omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, también llamada providencia divina, cada una comprendiendo a su vez cuatro niveles que corresponden a las cuatro letras del nombre esencial de Dios. Entonces, acá vemos cómo Akadosh Baruj Hu se manifiesta en tres, y a su vez esos tres tienen interincluido el cuatro. ¿Qué significa? Omnipresencia, por supuesto, significa que Akadosh Baruj Hu ocupa todo, tanto el tiempo como el espacio de todos los mundos. Es una esencia infinita que no tiene espacio en donde no se encuentre. Omnipotencia quiere decir que tiene capacidad, potencial para hacer y hacer todas las cosas. Entonces, de ahí aprendemos que todas las cosas que nosotros vemos que existen y que funcionan y que tienen cierto potencial o capacidad para hacer determinada acción, o pensar o sentir, eso también es una manifestación de Akadosh Baruj Hu, el omnipotencia. Y omnisciencia quiere decir que todo lo conoce. Como es llamada también providencia divina,
significa que lo que está sucediendo ya fue establecido para Kadosh Baruj Hu. Y esa es una de las paradojas de pensar que Kadosh Baruj Hu ya determinó todas las cosas que van a ser y todas las cosas que sucedieron y sucederán, que Él ya las conoce, y sin embargo nosotros tenemos el libre albedrío de hacer nuestra libre voluntad. ¿Cómo se explica eso? El Koach Amedame, el poder de imaginación no rectificado, no permite recibir estos dos opuestos como si fueran solo uno. Pero la imaginación rectificada entiende que la persona que está conectada con la voluntad suprema, esto es, a través de la enseñanza de la Torá y a través de la enseñanza de los sabios, comprende que Akadosh Baruj Hu es todo bueno y todo positivo, todo en aras de un propósito superior. Entonces, cuando uno se conecta con ese propósito superior, está conectando su alma, que es parte de Dios, con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir conectando? Antes no estaba conectada. Constantemente está conectada, pero se hace revelado frente a nuestros ojos. Nosotros tomamos conciencia de que en realidad esa nueva conexión no es más que una revelación de la conexión eterna que existe. Entonces, así sucede también con la providencia divina. Nosotros cada momento decimos una palabra, o movemos un brazo, o una hoja cae del árbol, o todas las manifestaciones aleatorias que podríamos pensar que son aleatorias en la naturaleza. Sin embargo, el Baal Shem Tov nos enseña que hasta la más pequeña hoja que cae del árbol está manejada por la providencia divina de Akadosh Baruj Hu. Entonces, está dicho que el Tzadik decreta y Akadosh Baruj Hu cumple. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu está esperando que esa persona, que nosotros, digamos que Él haga justamente lo que Él quiere hacer. Cuando Él se manifiesta en forma aparentemente negativa o oscura, en realidad nos está pidiendo que nosotros reconozcamos que esa no es una verdadera manifestación de Akadosh Baruj Hu, que le estamos pidiendo que se revele como Él es. Entonces, cuando contamos la historia del padre que se esconde para que el hijo lo busque, el hijo que está haciendo lo que justamente quiere el padre es la verdadera felicidad para los dos. Entonces, si el hijo se escapa y se va a buscar otro tipo de cosas, no solamente hace infeliz al padre, sino que hace infeliz a él mismo. Pero de todas maneras, como vemos que en toda la historia de la humanidad sucedieron estas cosas, que todas las personas en realidad hacen en su mayoría lo contrario de lo que aparentemente Akadosh Baruj Hu quiere, explica el Rab en esas paradojas tremendas que nos explica que en realidad también el pecado y también el alejamiento que nosotros producimos aparentemente como un alejamiento de Dios también es parte del plan divino, que ese alejamiento es en aras de un acercamiento aún mayor. Así como cuando uno arroja una flecha para que llegue más lejos hay que estirarla más atrás, o cuando una persona quiere que alguien lo extrañe o lo quiera más, a veces se esconde durante un tiempo para que la otra persona lo extrañe y después cuando vuelva la unión sea más fuerte.
También así sucede con esta paradoja del ocultamiento de Akadosh Baruj Hu. Entonces a eso se refiere con la omnisciencia, y lo que significa que Él ya sabe lo que nosotros pensamos y queremos. Sigue en la página 41. Asimismo, el Creador se revela en manifestaciones aún más complicadas que comprenden 5, 6, 7 o más facetas. El judaísmo, y especialmente sus enseñanzas místicas, están repletos de modelos multifacéticos que describen las manifestaciones del Creador en nuestra realidad. El más famoso entre ellos es el de las 10 Sefirot, las emanaciones divinas de la creación, y con él los 13 atributos de misericordia divina y las 22 letras del alfabeto hebreo. De esto ya hablamos muchas veces. Así que vamos a seguir hablando, por supuesto, así que vamos a seguir adelante. Y entonces, de todas maneras, cuando rastreamos la fuente de origen de todos ellos, la hallamos en la luz infinita del Creador antes de la contracción, donde retornan a un estado de absoluta unidad. Y esa es la función del Hasidut, explicar todas las cosas que sucedieron antes de la contracción inicial, antes de que se produzca ese vacío, o sea, cómo son las cosas en la esencia misma de Dios. Si nosotros lo queremos entender un poco en nosotros mismos, a veces surgen pensamientos o sentimientos en nosotros que no sabemos bien de dónde provienen. Entonces analizamos y tratamos de desmenuzar y de desnudar, como una cebolla que vamos sacando hoja a hoja, de dónde proviene ese pensamiento y este sentimiento, sobre todo si es algo que es negativo, y queremos desnudar cuál es su parte positiva que hay dentro de él, o también directamente si es algo positivo, queremos también llegar a su fuente de origen para hacer que surjan nuevas cosas positivas también. Entonces, en ese momento estamos trabajando en lo que Hasidut se llama Yediat Elokut, conocimiento de la divinidad, y el proceso que se realiza es a través de la negación del sistema por negación. Nosotros sabemos que por nuestra capacidad como seres humanos no podemos conocer la verdadera esencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces vamos meditando todo lo que hacemos consciente, todas las ideas que nos van surgiendo de lo que es Akadosh Baruj Hu, o en general de lo que es cualquier idea que se nos ocurre. Tenemos que saber que eso no es. Si nosotros nos imaginamos que Akadosh Baruj Hu es enorme como una montaña, tenemos que saber que Él es más grande que una montaña, o que un planeta, o que un sistema solar. O en la galaxia o el universo. Entonces, a medida que uno va ampliando el horizonte de lo que uno entiende que es Akadosh Baruj Hu, va negando cada una de esas etapas y cada vez va llegando a límites más elevados. Entonces, si uno dice que es más grande que el universo, que es lo que máximo que nosotros nos podemos imaginar que existen otros universos, otro universo paralelo, pero eso tampoco es. Entonces hay más universos. Y Shabbat Shalom, Shalom Esther. Después te invito a ver la clase si tenés tiempo, dentro de tus muchas ocupaciones en la grabación. Parece que siempre suceden en los cortes en Israel,
Parece que en Israel hay mucha gente usando el internet y esta señal no llega lo bien que querríamos. Espero que todos los demás amigos estén recibiendo esta clase sin demasiadas interrupciones. Entonces queremos llegar al punto ese en que hay infinitos universos, y que si son infinitos universos y nosotros imaginamos algo que se parezca a algo a infinitos universos, entonces quiere decir que eso tampoco es. Entonces Akadosh Baruj Hu está completamente por encima de todo eso, y así también podemos nosotros analizar y profundizar en nuestras ideas para llegar a niveles cada vez más profundos de nuestro autoconocimiento, tanto sea de nuestros pensamientos, de nuestras inclinaciones internas, inconscientes, cuál es el origen de nuestros sentimientos, porque todo ese proceso de negación del conocimiento, de negación de la realidad, hace que cada uno de esos puntos, y nosotros nos detenemos en cada uno de esos puntos a medida que vamos creciendo, que vamos avanzando, los analizamos y vamos conociendo más de cada una de esas etapas. Entonces ese proceso mismo, aunque sabemos que es algo infinito y que solo vamos a llegar cuando Akadosh Baruj Hu ponga su revelación en nosotros, entonces ese solo trabajo de ir por el sendero y tratar de conocer cada uno de los aspectos que forman nuestra realidad, hace que cada vez conozcamos mejor, que podamos imaginarnos mejor a Kadosh Baruj Hu, y ese es parte del proceso de refinamiento del Koach HaMedameh. Otra parte fundamental del proceso de refinamiento de la imaginación es poner asociaciones correctas. Como decíamos antes, imaginación es hacer imágenes en la mente, pero uno puede hacer las imágenes que a uno se le ocurra, pero uno quiere hacer imágenes que tengan una finalidad positiva, que nos sirvan para un propósito correcto, que nos sirvan para mejorar nuestra vida y la vida de todos los demás. Entonces tenemos que tratar de que nuestra mente no se distraiga en imágenes banales, imágenes negativas o perjudiciales, sino que tenemos que concentrarnos en las imágenes positivas que nos ayudan a crecer y hacer y conocernos mejor y vivir una vida también más feliz y así deleitar al Creador. Entonces, ese proceso de Koach HaMedameh, de rectificar la imaginación a través de poner imágenes correctas, lo podemos hacer a través del estudio de la Torah. En este momento, cuando nosotros damos parábolas, cuando leemos todas las explicaciones del Rab, por ejemplo, o cuando leemos el Tanya, o estudiamos el Humash, la Torah, o hacemos estudio para entender los preceptos, para toda la meditación y toda la discusión que hacen, por ejemplo, los sabios del Talmud, de la Gemara. Todo eso es un ejercicio de refinamiento del Koach HaMedameh, de la imaginación. Y por eso hay una semejante desproporción entre los científicos judíos y los científicos del resto de las naciones, como se ve en los premios Nobel y como se ve en tantos ámbitos de todo tipo. Y eso es porque cada uno, tarde o temprano, o sea, cada persona, o ella misma estudió la Torah, o sus padres, o sus abuelos, en algún momento esa mente fue adiestrada en el manejo de las asociaciones correctas. Que si ustedes se acuerdan cuál es la definición de la Kabbalah, es hacer paralelos entre cosas completamente diferentes y que no se pueden conectar, como es lo espiritual y lo material. Entonces la Kabbalah
es el ejercicio de nuestra imaginación para formar modelos que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra vida, que sean una comparación o un paralelo con lo que es la divinidad de los mundos superiores. Y todo eso, cuando nosotros lo logramos unir, se revelan y se resuelven todas las paradojas, y es el secreto del tercer Beit HaMikdash, que va a ser construido por las manos del hombre y va a ser finalizado desde arriba en forma espiritual, y va a ser la unión de las aguas superiores y las aguas inferiores. Todos los números retornan al uno. El verdadero monoteísta siente que todo, incluso aquello que parece tener una naturaleza dual, al final está unificado en Hashem. Los números reflejan más que cualquier otro fenómeno la diversificación de la realidad, ya que al fin de cuentas 2 es definitivamente más múltiple que 1, 3 más aún que 2, etc. Entonces surge la cuestión de si el monoteísmo trata a los números de alguna manera especial. Entonces, ahora el Rav Ginsburg nos va a explicar cuál es la forma de ejercitar ese poder de imaginación, ese poder de asociación. La Torá ordena al pueblo judío, estamos en la página 41 en el último párrafo, relatar la historia del éxodo de Egipto en la primera noche de Pesaj. En la conclusión de la tradicional recapitulación de la salida de la esclavitud, es una costumbre recitar o cantar el poema titulado ¿Quién sabe uno? Seguramente ustedes se acordarán de Echad mi Yodea, uno, ¿quién sabe? El poema elabora una serie de preguntas y respuestas respecto al simbolismo de cada uno de los números desde el 1 hasta el 13, y la pregunta es ¿quién sabe uno? O sea, ¿quién sabe qué simboliza el 1? La respuesta es yo sé uno. Uno es nuestro Dios en los cielos y la tierra. Ustedes saben que cada persona está obligada a recordar la salida de Egipto cada día y sobre todo enseñarla a sus hijos. El Seder de Pesaj, la noche del 15 de Nisan, tiene como finalidad superior la de la educación. Educar a los hijos en imaginarse esa noche, y en esa noche se relatan todas las plagas y todo lo que estamos leyendo estos días en la perashá de la semana, y así el niño va, aparte de enterarse de lo que fue su pasado, lo que fue, cuáles son sus orígenes, él va ejercitando ese poder de asociación y lo va refinando. Entonces, si uno lo asocia con el Kadosh Baruj Hu, y el 2 las asocia con las tablas del pacto, y así en adelante, entonces eso va a quedar en su inconsciente y va a formar una estructura mental donde los conceptos los conceptos opuestos y que no tienen ninguna conexión, como puede ser un número y las tablas del pacto, él está haciendo asociaciones entre cosas abstractas y cosas concretas. Entonces, el padre que entiende de qué se trata todo esto,
lo invita y lo estimula a que participe de estos cantos, y de esa manera no solamente está aprendiendo los números del 1 al 10 o del 1 al 13, sino que está aprendiendo un sistema de mnemotécnico de asociación, y sobre todo está haciendo que esas asociaciones sean realizadas con cosas correctas. En la página 42 sigue explicando el Rab: ¿quién sabe dos? Yo sé dos en las tablas del pacto, y luego se repite desde el principio: uno es nuestro Dios en los cielos y la tierra. ¿Quién sabe tres? Yo sé tres son los patriarcas, dos en las tablas del pacto, uno es nuestro Dios en los cielos y la tierra, y así hasta la última estrofa. ¿Quién sabe 13? Yo sé 13 son los atributos de misericordia, 12 son las tribus de Israel, 11 son las estrellas del sueño de Yosef, 10 son los 10 mandamientos, 9 son los meses de la preñez, 8 son los días de la circuncisión, 7 son los días de la semana, 6 son los órdenes de la Mishnah, 5 son los libros de la Torá, 4 son las matriarcas, 3 son los patriarcas, 2 son las tablas del pacto, 1 es nuestro Dios en los cielos y en la tierra. Y a veces es sorprendente como pequeños de 3, 4 años saben de memoria todo esto, y a veces cuando uno no lo supo y lo aprende de grande le cuesta horriblemente. Entonces es importante que los chicos estén presentes en el Seder de Pesaj y escuchen todo esto y aprendan a hacer asociaciones de cosas abstractas con cosas materiales. Eso les va a ayudar no solamente en su futuro y en su en su desarrollo y éxito en la vida, sino que va a hacer que sea una persona conectada con la verdadera fuente de la sabiduría. Todos los números son, no solo del 1 al 13, poseen un significado espiritual intrínseco. Una parte de la conciencia colectiva del pueblo judío y todos los pueblos cuyas almas y mentes están conectadas con la Torá, cada número revela un conjunto particular de manifestaciones divinas de la Torá, incluyendo aquellas que aparecen a primera vista como fenómenos mundanos naturales, tales como los 9 meses del embarazo. Pero lo más importante para el monoteísta es que después de cada respuesta a cada número, retornamos a través de todos los números anteriores hasta llegar al 1. Uno es nuestro Dios en los cielos y en la tierra. Todo regresa al 1, porque el Creador único es el origen de toda pluralidad de nuestro mundo. Acá en el libro veo que he cometido, me olvidé de corregirlo cuando lo revisé. La verdad que Elohim acá no es la palabra correcta. En el ser de Pesach se dice Avinu Shebashamayim, nuestro Padre en el cielo. Echad es Hashem. Pero bueno, a saber perdonar esto. Incluso cuando estamos estudiando hebreo, o cuando estamos estudiando en general cualquier lengua, estamos haciendo un ejercicio de nuestro poder de imaginación, de nuestro poder de asociación. Cuando nosotros asociamos una palabra en un idioma con una palabra en otro idioma, estamos, al traducir, conectando dos cosas que aparentemente no tienen conexión. Pero cuando estudiamos hebreo, constantemente estamos viendo cómo las palabras cotidianas que nosotros usamos tienen su origen en el hebreo. Entonces, también estamos refinando el lenguaje secular que cada uno conoce a través de traducir al hebreo. El hebreo es el sumum
de la práctica del Koach HaMedameh rectificado, el poder de imaginación rectificado, porque el hebreo no es simplemente símbolos o imágenes como son las otras letras o las otras palabras de los otros idiomas, sino que dentro de las letras del Aleph Bet y la combinación, o Sirufim o Tiot, la combinación entre las letras para formar las raíces y las distintas palabras, está investida la luz infinita de Dios en cada una de ellas, y a través de esas palabras que nosotros pronunciamos, incluso cuando las meditamos, estamos haciendo una revelación y una amshahá, como decíamos antes, como la Bab, una prolongación de esa luz infinita que llena los mundos, que está investida dentro de la letra, para que se revele dentro de este mundo material. Y por eso es importante que cada uno tenga un nombre correcto y que ese nombre, por ese nombre completo, sea llamado por las personas, no por diminutivos ni por apodos, porque el nombre que tiene cada una de las personas es una nebuá, es una profecía que Akadosh Baruj Hu puso en los padres, para que esa persona reciba la fuerza a través de él, que ese nombre está conectado con la raíz de su alma. Entonces, a través de que su cuerpo recibe las vibraciones de esa letra, entonces se hace apto para ser un recipiente, un instrumento de la expresión del alma. Todo esto que estamos hablando, a lo que nos estamos refiriendo, incluso la forma en que estamos hablando, es todo un ejercicio del poder de rectificación de la imaginación. Entonces, cuando una de las formas de saber si nuestro poder de imaginación es correcto, es si lo que nos estamos imaginando nos da miedo. Si eso que nos estamos imaginando nos da miedo, es incorrecto, no existe, es una asociación no correcta. Y si nos da paz, si nos da felicidad y tranquilidad, entonces es una asociación correcta. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento de miedo, un pensamiento negativo, de oscuridad, que nos produce dolor, tenemos que transformarlo, asociarlo con algo de la Torah. Por eso es importante a veces estudiar de memoria Teilim y estudiar pasajes y cosas que dijeron los sabios de memoria, para que en los momentos en que nuestro pensamiento, nuestra imaginación se ocupa de cosas negativas, tengamos a mano algo con que asociarlo con cosas positivas. Y en determinado momento podemos llegar a analizar eso negativo y transformarlo en algo positivo. Siempre con el sistema del Baal Shem Tov que trae el Rav Ginsburg. Muy interesante, Alfonso, ahora vamos a hablar de eso. Para poder trabajar en el refinamiento del Koach HaMedameh, tenemos que utilizar el sistema de Ajna Abdallah Amtaka, el sistema de sumisión, separación y dulcificación. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento negativo o un sentimiento negativo que nos está perjudicando, que nos está molestando, primero que todo tenemos que saber que eso no es malo, que no existe. Eso es la sumisión. Tenemos que someter a ese pensamiento, quitándole toda existencia e importancia. Luego hacemos Abdalá,
nos separamos de él y lo miramos desde un punto de vista exterior para poder ser objetivos y analizarlo sin que nos perjudique. Siempre que nosotros analizamos algo que tenemos dentro nuestro, nos resulta muy difícil porque nos cuesta ser objetivos con nosotros mismos. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una mala cualidad, primero que todo tenemos que saber que en realidad nosotros somos buenos y todo lo que tenemos dentro nuestro es bueno y correcto, y que eso malo no existe. Luego que nos hemos separado a través de la ajna, a través de la sumisión, hemos eliminado ese pensamiento negativo de que nosotros somos malos, por ejemplo, o que somos cobardes, o que somos inaptos, o que no tenemos capacidad de entender algo que estamos leyendo. Siempre tenemos que saber que podemos hacer eso. Entonces, luego nos separamos de ese sentimiento y analizamos como si ese sentimiento fuera de otra persona, como si eso no nos pertenece a nosotros. Eso se llama Abdalá o separación. Entonces, a través de ese proceso podemos meditar en eso en forma más tranquila y más fría. Podemos desmenuzarlo, llegar a su raíz y dulcificarlo. Eso se llama Amtaka. Amtaka, de la raíz, que significa dulcificación y también significa tikkun o reparación. Entonces, toda cosa que nos moleste, nos dé miedo, ya sea de afuera o dentro nuestro, tenemos que aplicar ese proceso triple. Y todo eso se realiza a través de el pensamiento, a través de Binah, a través del entendimiento, del procesamiento de la idea. Por eso las personas, cuando tienen miedo, enseguida una persona llama a la madre cuando está sufriendo. ¿Por qué la madre? Porque la madre es la Binah, es la que nos da el consuelo y nos da el apoyo para saber que el mundo en realidad no nos está perjudicando, que lo que nos está pasando va a pasar. Y esa Binah, esa madre, es justamente el pensamiento, el poder de imaginación rectificado. La próxima clase vamos a continuar con esta nueva parte de la página 43 que habla sobre Hashem, la Torah de Israel. Esta es otra asociación triple que es muy importante tener dentro. Y ahora, a pedido del público, queremos decir algunas palabras sobre Tu Bishvat. Este Shabbat es el Año Nuevo de los Árboles. En el web hemos puesto un artículo nuevo esta semana acerca de Tu Bishvat, y hay otras cosas también, pero queremos decir algunas palabras que hemos escrito aquí. Hay muchas costumbres o minagim de las distintas colectividades judías que festejan el Tu Bishvat. Incluso hay, de acuerdo con la Kabbalah, de acuerdo a la Arizal, como todo un seder, como en Pesach, que se comen las distintas frutas y se pone una intención en cada una de las frutas. Pero nosotros en Chabad no tenemos esa costumbre. Simplemente compramos la fruta de acuerdo con las leyes que corresponden y comemos, decimos la bendición y meditamos en lo que significa el árbol, el año nuevo, el ser humano. Entonces, algunas de las leyes o costumbres de Tisha B'Av es que se compran sobre todo
frutas de las 7 especies, frutas frescas. Con las frutas secas no se dice Sheheyanu. Se trata de conseguir una fruta nueva, de la nueva temporada, que todavía no hayamos comido, y si es posible dentro de las 7 especies con que la tierra de Israel es alabada. Dentro de esas 7 especies está el trigo y la cebada, pero no son frutos. Entonces los 5 frutos es como ustedes ven aquí: el rimón o granada, teena, que es el higo, el anab, que es la uva, el tamar es el dátil y el zait es la aceituna. Entonces se trata de conseguir alguna de esas 5 especies, esas 5 frutas, y este Shabbat lo comemos. Generalmente se come dentro de la comida, pero en este Shabbat, como este Tu Bishvat, como es Shabbat, se puede comer después de la comida para poder decir también bendición separada sobre las frutas. Pero más que nada nosotros meditamos acerca de el árbol, el fruto como un producto del árbol. Hay una meditación que vamos a mandar hoy, no estoy seguro, pero por lo menos mañana a la mañana, dentro de la página semanal, que habla del aroma y habla del gusto de la fruta, que el gusto tiene que ver con el Da'at y el aroma tiene que ver con el Keter. Pero en general, uno cuando medita en Tisha B'Av, medita en el árbol, como está escrito, Ki Adam Etz Asadeh, porque el hombre es un árbol del campo. Entonces, así como el árbol tiene sus raíces, su tronco, sus ramas, sus hojas y sus frutos, también el hombre tiene todas esas cosas. Y los invito a ver en nuestra página, ahora les envío el link para que no tengan que ocuparse en buscarlo. Ese es uno de los trabajos sobre Tu Bishvat, y aquí les envío otro más. Esos son los dos trabajos que hemos entonces Tu Bishvat tiene mucho que ver con estos 2 meses, como vemos aquí, porque Tevet tiene que ver con la letra Ain y Shvat con la letra Tzadik, y Ain Tzadik es Etz, que significa árbol, y la Ain, que es la cualidad de la letra del mes de Tevet, tiene que ver con la autoanulación. Ain, que significa nada. Perdón, parece que no los puse públicos. Ahora voy a poner de vuelta los links, discúlpenme, pero igual los pueden encontrar en la página nuestra de dimensiones. Ahí van. Uno es Shvat 4. Ese postero es lo mismo. Y por supuesto Tu Bishvat, como es árbol, tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la autoanulación tiene que ver con la anulación del pecado,
del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque justamente la pérdida de autoanulación a la Kadosh Baruj Hu fue lo que llevó al pecado de Adán y Jabá, justamente por comer el fruto del árbol en forma no adecuada. Y el tzadik tiene que ver con el placer, es el placer que el tzadik, el justo, le da a Kadosh Baruj